Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Roberto Granillo Rivera, alumno de la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con número de matrícula 1901-4255. El presente trabajo está dentro del módulo de Derecho Procesal Penal, asesorado por Marco Eduardo Padilla Martínez, y el nombre de este reto, que es el primero, es cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana. Este trabajo versa sobre un escrito de Langer, haciendo un análisis de la reforma latinoamericana. Y bueno, la primera pregunta que se nos hace es a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Este, la idea central de Langer, y lo voy a citar textualmente, es que las leyes, normas y políticas públicas se diseminan desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. Cierro cita. El concepto de países centrales que hace Langer es que los países centrales lo relaciona con los países más importantes, con mayor influencia o desarrollados, mientras que los países periféricos se refiere a los países en vías de desarrollo. También se puede interpretar esta misma tesis pensando en los países del norte o sur, dado que generalmente, salvo excepciones, los países del norte están más desarrollados que los países del sur, o en la dicotomía entre países occidentales y orientales, también pensando o basándonos en que los países occidentales generalmente están más desarrollados que los orientales. Existen excepciones y no quiero centrarme en esta parte del debate. Pero bueno, la realidad es que en las reformas penales latinoamericanas no vinieron impulsadas desde un inicio o como origen por los países o, centrales o desarrollados, sino que surgieron de otros países y por otras circunstancias. Y bueno, el hecho tangible es que en 15 años, por lo menos los 15 años previos a la publicación del artículo, 14 países adoptaron un sistema penal acusatorio. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Podríamos mencionar muchos factores, voy a mencionar solamente cuatro. En primer lugar, en los códigos inquisitivos el Ministerio Público y el Poder Judicial actuaban en conjunto, mientras que en los códigos acusatorios el Ministerio Público es independiente y actúa como una de las partes. En segundo lugar, en los códigos inquisitivos existen menos derechos al acusado en la fase de la instrucción. El acusado muchas veces ni siquiera podía saber que estaba siendo acusado o indiciado y no podía estar en todos los desahogos de pruebas. Mientras que en los códigos acusatorios el acusado puede saber desde un principio que se le acusa, incluso cuando se puede consultar si existe una carpeta de investigación en su contra, aún y cuando todavía no ha sido judicializada, y debe de conocer todas las pruebas y estar presente en el desahogo de todas las pruebas frente al juez, a cualquier juez, ya sea a eh, juez preliminar o a un juez del proceso judicial en sí. Por otra parte, el juez puede actuar de oficio en los códigos inquisitivos, mientras que en los códigos acusatorios no. El juez es un juzgador entre un conflicto entre dos partes. En este caso, generalmente el Ministerio Público y el particular que está siendo acusado. Eh, este, y no puede actuar de oficio. Sí puede realizar ciertas actuaciones, sobre todo si hay falta de preparación para alguna de las dos partes, especialmente para el defensor. Esto es para salvaguardar los derechos del acusado, pero no puede subsanarlo las deficiencias. Puede suspender, puede solicitar un cambio, pero no puede subsanar las deficiencias que existan. En los códigos inquisitivos, otras diferencias, por enumerar algunas, es la falta de contradicción, que existe, se crecía en los códigos inquisitivos, y el monopolio de la acusación. Siempre es el Estado contra el acusado. Me voy a hablar un poquito del Estado contra el acusado. El hecho de que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen en conjunto, básicamente es el Estado el que acusa y el Estado el que juzga, no habiendo una independencia real entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Mientras que en los códigos acusatorios sí existe la contradicción entre las dos partes. La publicidad, los juicios generalmente son orales, aunque obviamente hay una parte escrita para dejar constancia, pero
existe la publicidad, son, perdón, son orales y públicos. Y los particulares pueden ser partes también, no solamente hay un monopolio de la acusación por parte del Estado. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y formadores de América Latina? No quiero no quiero dar la sensación de que esto es necesariamente una línea del tiempo, pero sí, eh, pues más o menos resumir en 4 bullets, más o menos cómo fue esto. El primer vestigio que tenemos de esta reforma lo tenemos en Córdoba, Argentina, desde 1937, en el que se hace una reforma al Código Penal de Córdoba. No sé, no estoy seguro si actualmente está así, pero en aquel entonces Argentina tenía códigos penales provinciales. Entonces, en la provincia de Córdoba reforman el Código Penal y es la primera vez que no recuerdo ahorita el nombre, mm, profesores de la Universidad de Córdoba son los encargados de hacer esta propuesta, y ellos eran de un pensamiento liberal y proponen este cambio al código acusatorio. Después de esto, en 1986 se crea el proyecto del Código de Procesal Penal Argentino. Es importante mencionar un dato: esto es tras la dictadura. Como vimos ahorita, el código, perdón, en un proceso penal acusatorio, se cuida mucho los derechos del imputado, del acusado, y se cuida la imparcialidad del juez. Este, ¿Y esto por qué surge? Porque surge, o porque es importante mencionar este tema de la dictadura, porque pues en la dictadura a un dictador no le importa la transparencia, en la aplicación de la justicia. Lo que le importa es que la justicia beneficie al Estado. Entonces el proceso penal acusatorio elimina ese problema. Obviamente es el Estado el que tiene que impartir la justicia, pero elimina ser juez y parte de la misma persona, al menos. Otro de los antecedentes, bueno, pues esto cuaja en Argentina, y más o menos al mismo tiempo se empieza a ver la necesidad de hacer expandir esto, y de hecho desde un poco antes se creó el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el que buscan tener un código procesal penal modelo, ¿sí? Y este código procesal penal modelo es impulsado por diversos actores. A lo mejor el actor principal en este momento es el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y el primer país que adopta o trabaja en esta reforma es Guatemala, ¿sí? Basados en el código de la provincia de Argentina. Más o menos ese es el principal precedente de este código procesal modelo. Al año siguiente todo esto empieza a cuajar, y en la década de los 90 se consolida una red de expertos activistas. Esto es bien importante. No, la reforma penal no viene impulsada por estados, viene impulsada por particulares, por pensadores generalmente liberales, o de pensamiento político liberal, pero empiezan por medio de diversas instituciones, empiezan a promover estas reformas. Aquí hay un comentario: si hay una intervención de un país desarrollado, en este caso de Estados Unidos, por medio de la USAID. Sin embargo, la USAID sí lo promueve. Hay que ver que dentro de Estados Unidos también hubo contraposiciones a esto, pero Estados Unidos, recordemos que busca, no sé si voy a decir algo 100% certero, pero busca promover la libertad en los países, sobre todo los latinoamericanos que los tiene cerca, y evitar las dictaduras, sobre todo las dictaduras de cortes de izquierda. Paradójicamente los códigos generalmente fueron promovidos por países de izquierda, pero Estados Unidos empieza a impulsar y se empiezan a dar una serie de códigos. Finalmente quiero terminar con una conclusión personal. Bueno, en México ya sabemos que el 18 de junio del 2008 se publicó la reforma penal en el Diario Oficial de la Federación y se ha ido implementando, ¿no?
Esta reforma penal o el Código Penal mexicano se basa en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, igualdad ante la ley, presunción de inocencia y previo debido proceso. Esto es bien importante. El sistema acusatorio tiene mucha relación con algunos de estos. En primer lugar, con la publicidad, la concentración, la inmediación, es decir, todo tiene que ser en presencia del juez, no puede haber cosas o actuaciones fuera de la presencia del juez y de las partes. La contradicción evidentemente es importante, la igualdad ante la ley, o sea, el cuidar los derechos del imputado, la presunción de inocencia, y en este tema hay un gran debate ahora actualmente en México sobre el tema eh, de la prisión preventiva oficiosa, que no debería existir porque es una violación a la presunción de inocencia y obviamente el previo debido proceso. Y bueno, retos actuales que existen en México, pues cuidar la independencia del Poder Judicial. No quiero entrar en temas políticos, pero actualmente se está dando un tema importante de los cambios para la elección vía voto directo de jueces y magistrados. Pues hay que asegurar dentro de estos cambios la independencia del Poder Judicial, el fortalecimiento del Ministerio Público, porque muchas de la opinión generalizada de la deficiencia del Poder Judicial en realidad no es una deficiencia del Poder Judicial, sino una deficiencia del Ministerio Público, que no integra adecuadamente las carpetas, no acusa adecuadamente, y el juez tiene que, recordemos, solamente puede juzgar con lo presentado entre las partes, ¿sí? Con lo aportado entre las partes. Y bueno, pues rezagos en la aplicación de la ley. Una de las principales ventajas de un sistema acusatorio busca la pronta aplicación de la justicia. Pues en México hay muchas personas que aún siguen esperando un juicio. Finalmente solo dejo unos segundos la bibliografía, el trabajo de Langer, y otro trabajo que me sirvió para entender las diferencias de estos dos, que es una tesina de licenciatura, pero que me pareció muy clara. Muchas gracias.